En este vídeo vamos a estar usando dos modelos de IA open source llamados Whisper de OpenAI y Pegasus Summarizer para crear un resumidor de vídeos de YouTube, aunque realmente va a ser capaz de resumir cualquier audio que le pasemos. Al final del vídeo habremos creado esta aplicación de aquí, a la que he llamado Zambier, no sé muy bien por qué, y a la que podremos dropear un vídeo o seleccionarlo mediante el explorador de archivos, y en el caso de que tenga el formato correcto, vamos a crear un resumen en formato texto a partir del vídeo que le hayamos pasado. Por ejemplo, si le paso este vídeo de cómo hacer una tortilla perfecta, me lo resume de esta manera. Primero nos indica los ingredientes y luego el procedimiento, aunque como veis el resumen es bastante mejorable, la verdad. El procedimiento que vamos a estar siguiendo no es nada del otro mundo. Primero vamos a recibir en el backend hecho con Django el archivo mp3 o WAP que nos pasen desde el frontend hecho con Next.js, y luego vamos a usar el modelo de Whisper para transcribir el audio a texto. Finalmente vamos a usar el modelo de Pegasus Summarizer para resumir el texto transcrito y pasarlo al frontend para mostrarlo en pantalla. Vale, pues en un primer momento la estructura de nuestro proyecto va a ser este de aquí. Vamos a tener primero de todo un backend y luego un client. Este backend lo he hecho con Django y es muy importante que lo tengáis almacenado dentro de un entorno virtual, ya que los paquetes que vamos a estar usando de Hugging Face van a requerirlo. Y luego aquí tenemos el cliente hecho con Next.js. Es una aplicación típica de Next.js 13. Tenemos por aquí nuestra carpeta src y luego dentro nuestra carpeta app con nuestro page.js. Tenemos también dos terminales, una para el client y otro para el backend. Y lo primero que vamos a hacer va a ser crear este componente llamado homepage. Por lo tanto, voy a estar creando una carpeta dentro de app llamado components. Y dentro de estos components voy a crear mi componente homepage.jsx. Las importaciones que vamos a tener en este archivo van a ser las siguientes. Primero de todo, el image de Next, luego dos fuentes que tengo almacenadas en mi layout, por aquí las vemos, y luego una imagen que es el logo de YouTube, y finalmente otro componente que voy a estar creando después llamado Video Importer. Para poder estilar mucho más rápido voy a estar usando Tailwind. Aquí vemos que le paso un flex, flex call, item center. Pero como esto no es un curso de CSS ni HTML, directamente los voy a estar copiando, ya que lo que nos interesa es básicamente el pasarle los archivos de audio al backend, luego transcribir el audio a texto y finalmente resumirlo. Así que todo lo que es HTML y CSS lo voy a estar copiando. Así que una vez tenemos nuestro componente homepage ya creado, voy a directamente a correr el cliente. Y aquí vemos cómo tenemos ya el localhost 3000 disponible. Y como veis, lo que acabamos de crear es básicamente la parte de arriba de nuestra aplicación. Lo que viene siendo un título y luego un HR. Pero como sabéis que los archivos de Next.js corren del lado del servidor por defecto, voy a estar creando otro componente para poder implementar toda esta funcionalidad y no tenerlo todo en un mismo archivo. El componente se va a llamar Video Importer. Y como acabo de decir, va a estar corriendo en el lado del cliente. Y que no se nos olvide importar directamente en nuestro archivo homepage nuestro Video Importer. Vamos a importar de nuevo nuestra fuente Poppins desde el layout. Y ya deberíamos tener nuestro componente Video Importer mostrándose por aquí. Y ahora de nuevo voy a volver a copiar el HTML. Todo esto es el HTML y el CSS lo tengo dentro del archivo globals.css. Por aquí está todo. Y ahora nuestra aplicación ha cogido este aspecto de aquí. Y aunque la veáis muy bonita, ahora mismo no tiene ninguna funcionalidad. Es totalmente estática. Como vemos, tenemos aquí este apartado que nos informa de que los formatos permitidos va a ser el mp3 o el WAP. Y luego aquí tenemos esta zona de dropeo, que también nos va a permitir seleccionar el audio desde el explorador de archivos. Y la idea es que en este div de aquí abajo nos aparezca el resumen del vídeo una vez creado. El primer objetivo que vamos a tener va a ser que se nos abra el explorador de archivos al hacer clic en cualquier parte de esta área de aquí. Para ello voy a definir un estado llamado selectedFile, que va a contener el archivo que le pase o dropeándolo o desde el explorador de archivos. Y luego dentro de este div que define nuestra área de dropeo, voy a definir un input de tipo file, le voy a decir que quiero que el display sea none. Y luego cuando se haga un cambio en este input, voy a manejar este cambio mediante una función llamada handleFileChange, que precisamente es lo que vamos a crear ahora mismo. Vamos a venirnos aquí arriba y voy a crear esta función llamada handleFileChange. De parámetro vamos a recibir el evento y lo que vamos a hacer va a ser un console log de le.target.files y lo que nos interesa va a ser el primer archivo que nos pasen. Y ahora mismo estamos manejando cualquier cambio que tengamos en nuestro input.
pero aún no estamos permitiendo que se abra el explorador de archivos al hacer clic al botón. Así que voy a definir un uRef llamado FileInputRef. Y al hacer clic a este botón de aquí, que básicamente representa esto de aquí, vamos a ejecutar esta función de aquí, que va a tener este aspecto de aquí. Vamos a decirle que si existe la referencia, es decir, si el FileInputRef.current no es undefined, vamos a hacer clic a este FileInputRef.current, que básicamente es nuestro input de tipo file. Que no se nos olvide finalmente definir que nuestra referencia queremos que sea este input. Y ahora sí, si nos vamos a aplicación principal y hacemos clic sobre este botón, se nos abre el explorador de archivos y podemos seleccionar cualquier archivo que queramos pasarle. Por ejemplo, yo aquí le voy a pasar este speaker. Y como le hemos pasado el console log del file, podemos ver nuestro archivo por consola. Pero de nada nos sirve pasarle un archivo si luego no lo almacenamos en ningún lugar. Así que voy a borrar este console log y voy a hacer un setSelectedFile del archivo que le pasemos. Y desde donde definimos la drop area, voy a pasarle un operador ternario. Voy a decirle que si selectedFile existe, en vez de mandar este div donde le podemos pasar los archivos, le vamos a indicar al usuario cuál es el nombre del archivo que nos ha pasado. Y precisamente con este HTML es lo que vamos a conseguir. Y en caso de que no tengamos selectedFile, vamos a mandarle precisamente todo este código que habíamos escrito antes. Por lo tanto, nos queda que si tenemos selectedFile, mandamos este div donde mostramos el nombre del archivo, y en caso de que no tengamos selectedFile, mandamos el HTML que habíamos indicado antes para que nos puedan pasar el archivo. Vale, cuando lo estaba probando he visto que el file no lo tengo definido y el error es por aquí, en ningún sitio he definido este file. Así que precisamente es lo que voy a hacer. El file va a ser igual al e.target.files y el primero de todos. Y como aquí le indico que solo quiero el primero, esto lo puedo borrar. Y ahora sí, si me voy a la aplicación, recargo y selecciono mi archivo speaker, y vamos a ver cómo aquí nos sale correctamente que el archivo que le hemos pasado es el speaker.wap. Y hasta ahora está muy bien, pero hay algo que no hemos tenido en cuenta. Es que, por ejemplo, yo le podría pasar una imagen perfectamente. Aquí vemos que esto es un archivo .jpg. Está claro que no podemos transcribir el audio de una imagen. Así que hemos de implementar en nuestra aplicación una especie de filtro que nos permita indicar si el archivo que nos pasa el usuario es correcto o por lo contrario es incorrecto. Así que una vez añadimos en nuestro estado este archivo file, vamos a hacer una petición a nuestra backend para validar el formato de este archivo. Para ello voy a crear una carpeta llamada API y dentro voy a crear un archivo donde voy a almacenar todos estos manejadores. Primero de todo voy a importar Axios porque es el paquete que voy a estar usando para hacer las peticiones. Y la función que se va a encargar de hacer esta review se va a llamar reviewFile. Y recordaros de que sea una función asíncrona. Voy a englobarlo todo dentro de un try catch. Y de primer parámetro importante que recibamos nuestro file. Y con este file no tendrá un formato cualquiera, sino que va a tener que ser un archivo. Vamos a tener que definir un form data. Dentro de este form data voy a crear una key llamada file, que va a contener nuestro archivo. Y luego ya voy a definir mi petición post, que va a tener que ser post porque sí o sí le vamos a tener que mandar este form data al backend. Importante también que añadáis unos headers que van a ser content type multipart form data. Y como veis, el primer parámetro, que normalmente es la URL de la petición, en este caso la voy a dejar vacía porque aún no tenemos creado nuestro manejador en el backend. Así que es lo que vamos a hacer justo ahora. Como bien os había dicho, dentro de nuestra carpeta backend tenemos tanto nuestro entorno virtual como nuestro proyecto de Django. Y nuestro proyecto de Django luce tal que así. Tenemos el manage.py y luego otro archivo para configurar la base de datos SQLite. Dentro de este archivo Summarizer tenemos nuestros settings, nuestras URLs, etc. Y como podéis ver, solo tengo una aplicación que es la llamada Summarizer, que es la que nos define Django por defecto. Y yo para definir los manejadores de mi frontend voy a crear otra aplicación diferente a esta. Y recordáis que este backend funciona con un entorno virtual, así que lo primero que tenemos que hacer es activarlo. Y una vez activado, ahora sí puedo entrar en mi Summarizer. Y una vez dentro de mi entorno virtual, voy a hacer un python manage.py startup y el nombre de mi aplicación, que va a llamarse vídeos. Dentro de vídeos, pues tenemos nuestras migraciones, nuestros modelos, nuestras views. Lo que me interesa a mí ahora mismo es definir mis urls.py. Antes de definir mis URLs en la aplicación de vídeos, voy a definir este path que hará referencia a mi Summarizer y que va a incluir todos mis vídeos.urls. Es decir, si yo en vídeos creo una URL llamada, por ejemplo, review,
En el frontend tendré que hacer referencia al summarizer /review. Importante también definir en los settings, aquí donde pone Installed Apps, definir nuestros vídeos. Y ya veis también que se me ha olvidado comentarlo, que en este proyecto de Django estamos también trabajando con REST Framework y con Course Headers. Así que si queréis seguir más o menos lo que voy haciendo en el vídeo, es importante que también instaléis REST Framework con este comando. Y ahora sí, en mi archivo videos.urls voy a importar la función path desde Django URLs. Y voy a definir una URL llamada URL patterns, y que va a ser igual a un array en el que cada ítem voy a definir una URL diferente mediante esta función path. La primera ruta que voy a definir, como habíamos dicho, se va a llamar review. Y de segundo parámetro tenemos que pasar la función que vamos a llamar una vez hagamos una petición a esta ruta. Y precisamente en este archivo views es donde vamos a definir esta función. Voy a borrar esta importación y voy a definir mi API View y mi response desde REST Framework. Y el manejador se va a llamar Review Audio. Para evitar errores voy a englobarlo todo dentro de un bloque try. En caso de que falle voy a recoger también la excepción. Y vamos a hacer un return de la response. Y aquí le voy a indicar una clave pass que en el caso de que falle va a ser false. Y dentro de este try voy a recoger mi audio desde la request.data. Así que voy a definir una variable llamada uploadAudio y voy a hacer un request.data de precisamente este file. De mi audio voy a recoger también el name, el content type y la size del archivo. Y a continuación voy a decirle que si el content type es diferente a audio /mpg, es decir, mp3, o si este content type es diferente a audio /wap, es decir, si el archivo no es ni .mp3 ni .wap, pues le voy a mandar un error. Return response con la clave pass en false. En caso de que el archivo sea mp3 o sea wap, vamos a indicar que esta clave pass va a ser igual a true. Y ahora me estoy dando cuenta que esto realmente es un poco de tontería porque ya hemos definido el content type arriba. Ahora vamos a volver a nuestro archivo de manejadores para hacer un return de esta res.data. Y en caso de que la petición falle, voy a hacer un console log de este error. Voy a guardar esto de aquí. Importante también que en nuestro archivo URLs importemos nuestro manejador review audio y le pasemos por aquí este review audio. Voy a correr mi servidor de Django y volvemos a nuestro componente para indicarle debajo de este set selected files que queremos hacer un await de este review file pasándole el file de primer parámetro. Importante que se me ha olvidado exportar esta función review file. Importante también importarla en nuestro componente. Y vamos a recoger nuestra variable pass que le mandamos desde el backend. Al igual que he hecho aquí con el selected file, voy a definir un useState para este pass. Y aquí voy a hacer un setPass de este pass. Cuidado que aquí se me ha olvidado hacer asíncrona esta función. ¿Y cuál es el paso que habíamos dejado para el final de todo? Pues efectivamente definir nuestra URL, que va a ser nuestro localhost 3000 /summarizer /review. Para ver el valor de este pass voy a hacer un console log de precisamente este pass. Y en teoría, si intento mandarle cualquier foto, aquí lo vemos, este pass es igual a false. Pero como mandar un console log es un poco cutre, voy a hacerlo un poco más visual. Así que voy a importar tanto una imagen de un tick como una imagen de una cruz. En caso de que sea false, mostrar esta cruz, y en caso de que sea true, mostrar este tick. Así que voy a aplicar aquí un operador ternario y decirle que si el pass es true, vamos a definir una image que viene desde next. Voy a pasarle la propiedad src, que va a ser igual a la imagen del tick que acabo de importar. En el caso de que la pass sea false, va a mandarle esta misma imagen, pero esta vez con la imagen de la cross. Y si volvemos a hacer la prueba, aquí vemos que en este caso el PNG no es aceptado, así que devolvemos esta cruz. Y en caso de que, por ejemplo, si le mandemos un audio correcto, nos aparecerá este tick. Bueno, la siguiente cosa que me gustaría hacer ahora es definir un nuevo estado. En este caso se va a llamar summarizing y nos va a servir para traquear el tiempo que tarda nuestros modelos en primero transcribir y luego hacer el resumen del texto. De esta manera podremos indicarle al usuario el tiempo que falta para que el resumen se cargue del todo.
Por lo tanto, después de este setPass vamos a hacer un setSummarizing y vamos a poner el summarizing en true. Y aquí abajo donde tenemos nuestro SummaryDiff, voy a aplicar un operador ternario en el que si summarizing es true, voy a mandarle este HTML de aquí. Aquí vemos que nos está mandando un error, ya que este Circular Progress no lo estoy importando por ninguna parte. Y es que este Circular Progress es un componente de Material UI, que es una aplicación de componentes de React. Aquí vemos el aspecto que va a tener en nuestra aplicación. Y si hacemos un expand code, aquí vemos cuál es la importación que tenemos que hacer. Si nos venimos aquí arriba, importamos Circular Progress. Importante que instaléis este paquete, en este caso ya lo tengo instalado. Y en caso de que este summarizing sea igual a false, voy a mandarle este código de aquí abajo, que es el que teníamos antes. Pero si os fijáis, aquí en vez de poner solo los dos puntos, he mandado otra condición, ya que este estado summarizing va a tener tres posibles estados. El primero es true, aquí lo vemos arriba, que indica que el resumen se está cargando. El segundo es false, que es este que vemos aquí, y que indica que el resumen no ha empezado ni a cargar. Pero vamos a querer un tercer estado, y es que cuando los modelos carguen el resumen, vamos a querer mostrarlo dentro de este SummaryDiff. Y este tercer estado, que nos va a indicar que el resumen ya está listo para mostrarse, va a ser el OK. En cuanto tengamos este OK, vamos a querer mostrar este párrafo, y dentro de este párrafo, ¿qué es lo que vamos a querer mostrar? Pues efectivamente nuestro resumen. Aquí le voy a indicar que queremos mostrar una variable llamada summary, y este summary lo voy a definir por aquí arriba, ya que va a ser nuestro cuarto estado, que como bien indica el nombre va a guardar nuestro resumen. Y el estado inicial le voy a decir que sea null. Pero os preguntaréis de dónde exactamente va a salir este resumen. Pues lo vamos a crear en el backend, y por eso vamos a tener que crear una función similar a este review file que hemos creado antes. Sin embargo, esta vez se va a llamar getSummary. También va a ser una función asíncrona porque es una petición, y le voy a pasar de primer parámetro nuestro file, que es nuestro archivo. Voy a venir al archivo donde tenía mis manejadores, que es este de aquí, y voy a copiar la función review, pero esta vez cambiándole el nombre y algunas cosillas más, claro. GetSummary, también asíncrona, y esta vez también vamos a necesitar crear un form data. Esta vez la petición va a ser a la ruta summarizer/get, y por lo demás, en teoría, esto lo vamos a dejar como está. Por lo tanto, vamos a donde teníamos los URLs de nuestra aplicación, que por aquí están, y vamos a crear otro path, y en vez de review lo vamos a llamar get. La función manejadora también la vamos a cambiar, se va a llamar getSummary, y se la pasamos por aquí. Ahora nos venimos a nuestro archivo reviews. Para no tener que crear el esquema de nuevo, voy a copiarla de aquí. También va a ser post, vamos a necesitar el request. Y esta parte inicial de la función va a ser la misma, ya que vamos a necesitar recoger el archivo de nuestro frontend. Esto de aquí, sin embargo, no es necesario esta vez. Importante es así que le cambiamos el nombre. Y de momento voy a borrar este return. Mi idea para hacerlo más sencillo es crear ahora otro archivo donde vamos ahora sí a aplicar nuestros modelos de Hugging Face. Así que en mi manejador voy a recoger el summary de mi otra función que voy a llamar Whisper Pegasus Summary. Y de primer parámetro va a recibir este file que le mandamos desde el frontend. Ahora veis que Visual Studio Code se nos queja porque esta función no existe por ninguna parte en nuestro archivo, y es que vamos a tenerla en otro archivo, al cual vamos a llamar summary.py. Definimos por aquí el esquema de nuestra función. Voy a meterlo todo dentro de un bloque try para evitar errores. Y en caso de que mis modelos fallen, voy a mandar esta excepción. Como esta parte puede resultar un poco más complicada, vamos a ir por partes. El primer objetivo de todos es transcribir nuestro audio, que aquí lo llamamos file, mediante el modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI llamado Whisper. Para usar Whisper es imprescindible usar tanto la librería Torch Audio como la librería Torch. Y en este caso ya los tengo instalados en mi entorno virtual, así que el primer paso es, mediante la librería Torch Audio, cargar este file. Y vamos a desestructurar tanto el waveform como el sample rate. Dos cosas que van a ser imprescindibles a la hora de usar nuestro modelo Whisper. Ahora mismo, con estas dos cosas ya podríamos poner en funcionamiento nuestro modelo de Whisper.
Pero Whisper tiene un problema al respecto, y es que no acepta cierto tipo de sample rate. Como mucho acepta un sample rate de 8000, y para asegurarnos de que este sample rate es 8000, vamos a definir otra variable llamada resampler, que va a ser igual a torchaudio.transformers.resample. De primer parámetro le pasamos nuestro sample rate actual y de segundo parámetro el sample rate deseado. Y va a ser mediante esta variable de aquí que vamos a poder transformar nuestro waveform a un waveform resampleado, es decir, con un sample rate igual a 8000. El segundo paso es cargar nuestro modelo de Whisper. Para eso vamos a usar la librería de Hugging Face llamada Transformers, y de allí vamos a importar los objetos Whisper Processor y Whisper for Conditional Generation. Esto de aquí no es un código que me haya inventado yo, sino que si os vais a la página de Hugging Face y buscáis vuestro modelo por aquí, en este caso el mío es Whisper, generalmente en esta página os va a aparecer un ejemplo de cómo usar el modelo. Aquí veis que en este caso aparece justo la línea que acabamos de pegar. Y precisamente estas dos líneas de código son las que vamos a copiar ahora mismo. En la primera línea de código creamos esta variable llamada processor. En este método le indicamos de primer parámetro el modelo de Whisper que queremos usar. No solo tienen el large v2 este, sino que tienen muchos otros. Y justo abajo creamos esta variable llamada model. Esto es opcional. Voy a definir que el model.config.forSetDecoderIDs sea igual a none. Y ahora vamos a cambiar estos datos por los nuestros. Primero de todo, en este primer parámetro vamos a requerir el waveform de nuestro audio. En este caso el nuestro va a ser el waveform resampled. Y como este waveform resampled no tiene un formato de lista y vamos a requerir un formato de lista, vamos a llamar al método toList. Y de esta lista vamos a requerir el primer elemento de todos. Este sample rate, yo he estado haciendo pruebas y he visto que el que mejor funciona es 16000. Este return tensors lo vamos a dejar como está. Y luego vamos a llamar a la propiedad inputFeatures. El penúltimo paso es crear estos token IDs a partir de este model.generate y lo guardamos en una variable llamada predictedIDs. Y ahora sí, finalmente creamos la transcription mediante ese método llamado batchDecode y pasándole los predictedIDs que hemos creado aquí, y esto que sería opcional pero es bastante recomendado. Y ahora, antes de pasar a hacer el resumen, vamos a revisar que este transcription contenga la información que queremos, así que vamos a hacer un print de este transcription. Pero antes, cuidado que se nos ha olvidado aquí en nuestro archivo views importar nuestra función Whisper Pegasus Summary. Aquí vamos a retornar cualquier cosa solo para hacer la prueba. Luego esto lo vamos a borrar. Antes de nada es importante importar esta función getSummary porque si no, no podemos ver el print en la consola de nuestro backend. Vamos a seleccionar un audio esta vez corto porque solo queremos ver la transcripción. Finalmente aquí vemos nuestra transcripción. Y en principio nuestra transcripción se ve bastante bien. Y ahora sí que ha llegado el momento. Ahora vamos a proceder a definir nuestro modelo creador de resúmenes. En este caso ya he dicho que vamos a estar usando Pegasus Summarizer. Así que podemos definir que el model name va a ser igual a Tuner007 Pegasus Summarizer, que es un modelo cogido de Hugging Face. Al igual que pasaba con el modelo Whisper, si nos vamos a su página oficial de Hugging Face, aquí vemos que nos recomienda instalar SentenceSpice antes de implementar nuestro modelo. Y aquí vemos un ejemplo de implementación. Aquí también definen el model name, el torch device, el tokenizer, que es precisamente lo que vamos a estar definiendo nosotros también. Así que definimos nuestro torch device. Aquí vemos que inicialmente queremos que use CUDA, pero en el caso de que CUDA no esté disponible en nuestro dispositivo, vamos a estar usando la CPU. Y para cargar nuestro modelo en nuestra aplicación vamos a tener que importar de Transformers también Pegasus for Conditional Generation y Pegasus Tokenizer. Una vez importado estos dos objetos, vamos a proceder a definir nuestras variables Tokenizer y Model para cargar nuestro modelo Pegasus Summarizer en nuestro archivo. Ahora nos venimos de nuevo a la página de Pegasus Summarizer en Hugging Face y copiamos esta función llamada getResponse. Y la copiamos aquí abajo en nuestro código. Formateamos. Importante comprobar que los nombres que le hagáis puesto aquí coincidan con estos, es decir, el tokenizer y el model. Y si os fijáis, aquí donde pone model.generate, le podemos pasar diferentes parámetros que nos permiten configurar, por ejemplo, el tamaño de nuestro resumen, el número de beams, etc. Fijaros también que de primer parámetro esta función getResponse recibe nuestro input text.
Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser llamar precisamente a esta función getResponse, pasarle nuestro transcription y como este era un array le vamos a pasar el primer elemento que contiene nuestro audio transcrito y finalmente obtenemos este summary, el cual podemos retornar. Y en principio tendríamos terminado nuestro archivo summary. Volviendo de nuevo a nuestro manejador llamado getSummary, lo único que nos queda es retornar este summary. Y recordar que tenemos de retornar este objeto response con la clave que queramos y el valor que en este caso nos interesa a nosotros, que es el summary. Pero para asegurarnos vamos a hacer un print de este summary antes de seguir con nuestra aplicación. Tarda un poco, pero vemos finalmente como por consola se nos muestra el resumen del texto que le he pasado. En este caso el texto que le había pasado duraba aproximadamente 1 minuto y medio y de ese minuto y medio ha sabido extraer solo estas 3 líneas de aquí. Y ahora que hemos visto que esto funciona, vamos a mostrar este summary a nuestros usuarios en el frontend. Así que volvemos a nuestro componente Video Importer y vamos a recoger de este await getSummary nuestro summary. Luego vamos a guardarlo en nuestro estado mediante un setSummary. Voy a seleccionar el primer elemento que corresponde a nuestro resumen. Si lo recordáis, aquí abajo en nuestro HTML habíamos dado la opción de que el summarizing pudiera valer true, pudiera valer false o pudiera valer OK. Y en caso de que valiera OK, mostraríamos este resumen. Así que el siguiente y último paso de esta función manejadora va a ser hacer un setSummarizing al valor OK. Pero sinceramente yo estoy viendo ahora mismo un error, y es que ¿qué pasa si este review file falla y el formato de nuestro file no es correcto? Pues en ese caso no nos interesa para nada llamar a esta función getSummary y por lo tanto vamos a meter todo este código dentro de un condicional if. Vamos a decirle que en caso de que pass sea true, vamos a pedirle al frontend nuestro resumen y en caso de que no, pues sencillamente vamos a retornar. Vale chicos, cuidado porque lo estaba probando y he visto que si esto se deja así no funciona, sino que has de poner este condicional, porque si no el summary no se va a mostrar. Y una vez hemos hecho todo esto, es hora de probar nuestra aplicación ya creada. Vamos a pasarle un audio de cómo crear una tortilla perfecta. How to make a perfect omelette. La principal desventaja que le veo a esta aplicación es que al ser open source los modelos tardan bastante en crear el resumen. Pues finalmente aquí tenemos nuestro resumen. Como veis el resumen está en inglés, ya que el vídeo que le he pasado estaba en inglés. Aquí veis como primero nos explica los ingredientes que se necesitan para hacer esta tortilla y finalmente nos explica algunos de los pasos con su respectiva duración. Aunque si la leéis detenidamente, la verdad que el resumen es bastante mejorable. Lo último que nos falta por hacer es crear nuestra zona de dropeo. Si os fijáis, ahora mismo solo podemos seleccionar archivos. Pero si yo cojo un archivo y lo intento dropear en esta zona, como veis no me deja. Y es lo que vamos a solucionar justo ahora mediante un paquete llamado React Dropzone. Lo primero es importar useDropZone desde React Dropzone. Aquí abajo vamos a llamar a esta función useDropZone. Y esto de primer parámetro recibo un objeto donde por ejemplo le podemos definir una propiedad llamada onDrop y de valor le podemos pasar la función que queremos que se ejecute en cuanto el usuario dropee algo en la zona permitida. También le voy a estar definiendo esta prop accept y de este useDrop podemos recoger diferentes variables. Por ejemplo, getRootProps o isDragActive. Luego vamos a definir este handle file changeDrop, que literalmente va a ser igual a esta función, pero en vez de definir este file, el file ya nos viene directamente como parámetro. Eso sí, como este file es un array, vamos a llamar al primer elemento y vamos a cambiar también el nombre. Luego en mi HTML donde tengo el importer dropDeep, voy a desestructurar estas getRootProps y también voy a mandarle estos estilos. Esto es básicamente para que el usuario sepa identificar con mayor facilidad cuál es la zona de dropeo y el resultado sería este. Ahora mismo si le paso mi audio de cómo hacer una tortilla perfecta, fijaros cómo cambia de color el div y si lo dropeo, fijaros que me lo acepta perfectamente. Y no solo eso, sino que además ya empieza a cargar mi resumen. Y aquí vemos como igualmente nos genera un resumen del audio que le hemos pasado. Y bueno, dicho esto, hasta aquí el contenido de este vídeo. Y bueno, recordarte que si el vídeo te ha parecido interesante o te ha ayudado, no olvides dejar un like y una suscripción tampoco estaría de más. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós.